Hola, sean todos bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Ceteris Paribus. Por aquí quien les habla, Jesús Martínez, quien junto a María Eugenia García, pues somos parte del equipo de Ceteris Paribus. El día de hoy, pues sumamente emocionados de tener una nueva entrevista y pues sobre todo por la calidad de invitado que tenemos el día de hoy. Sin más preámbulos, queremos presentar a nuestro invitado, es el profesor Rafael Arraiz Luca, con quien vamos a hablar un poco sobre la historia económica venezolana. Para presentarlo, para quienes no lo conocen, el profesor Arraiz Luca es un ensayista, poeta e historiador venezolano. Ha sido profesor de la Universidad Metropolitana, donde nosotros tuvimos la oportunidad de recibir clases de él en distintas etapas de nuestra carrera. Además, ha sido Research Fellow de la Cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford y Visiting Fellow en la Universidad de Warwick en el año 1996. Desde el año 2001 fue director de la Fundación para la Cultura Urbana en Caracas, se licenció de abogado en el año 1983 en la Universidad Católica Andrés Bello. Además, es especialista en comunicaciones integradas en el año 2002 en la UNIMED y adicional, pues es magíster en Historia de Venezuela, summa cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello y es doctor en Historia, graduado en el año 2010, también en la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, le damos la más cálida bienvenida a este espacio y agradeciéndole de antemano por aceptar nuestra invitación para hablar un poco sobre la historia y la economía, ¿no? Dos aspectos que son sumamente fundamentales para entender cualquier sociedad. Bueno, nada, muchas gracias a María Eugenia y a Jesús. Y aquí estoy dispuesto a escuchar preguntas y ver si puedo ayudar. Excelente. Muchísimas gracias, profe. Bueno, sin más preámbulos, demos inicio a esta entrevista. Profesor, nosotros hemos identificado, y creo que cualquier estudioso de la historia de nuestro país, Venezuela, que hay ciertos puntos claves en nuestra historia contemporánea y del pasado. Hay casos muy puntuales que podrían decirse que fueron puntos de inflexión en la historia. Sin embargo, pues creo que además esta respuesta puede diferir dependiendo de quién conteste. Pero para empezar, este recorrido por la historia económica venezolana, ¿podría comentarnos cuál considera usted que son los principales hitos en la historia económica de Venezuela y por qué? Bueno, en el periodo colonial, sin la menor duda, ya a partir de 1630 hay registros de exportación de cacao. El cacao fue el fruto principal durante el siglo XVII y XVIII. Junto con el cacao, Venezuela también exportaba en menor cantidad cueros, añil, tabaco, sobre todo el tabaco de Barinas, fue muy apreciado. De modo que la economía venezolana en los 300 años del periodo colonial fue fundamentalmente una economía cacaotera. Esto comienza a cambiar precisamente a finales del siglo XVIII, alrededor de 1780, cuando comienza a producirse café. Y podemos decir que todo el siglo XIX venezolano fue un siglo cafetalero. Venezuela llegó a tener una producción de café importante en el mundo. En algún momento llegó a ser el segundo productor de café del mundo y buena parte de sus ingresos en el siglo XIX lo fueron. De modo que tenemos que en los 300 años del periodo colonial, Venezuela nunca fue un país minero como sí lo es hoy en día. Es una paradoja. No había oro o minerales preciosos en abundancia en Venezuela como si los hubo en México, en Perú, en Guatemala, en Colombia también. En cambio, en el periodo colonial en Venezuela no hubo, de modo que la riqueza venezolana era exclusivamente agrícola y pecuaria, porque el ganado sí ha sido importante en Venezuela desde tiempos coloniales. Bueno, y ya ha entrado el siglo XX, el punto de inflexión más importante es 1914, cuando la Shell,
da con el pozo Sumaque 1 en la zona de la cuenca del lago de Maracaibo, en Mene Grande, y ahí empieza la gran producción petrolera venezolana en 1914. Después, en 1922, hay otro punto de inflexión muy importante, y es cuando la misma Shell da con el yacimiento Los Barrosos 2, que en ese momento fue el yacimiento de petróleo más grande del mundo. Estamos en 1922. De modo que, grosso modo, esos son los hitos fundamentales en materia económica que están vinculados con la materia prima. El tema de la industrialización en Venezuela ha sido un complejo, difícil, comenzó con fuerza a partir de la creación de la Corporación Venezolana de Fomento en 1946, cuando gobernaba Rómulo Betancourt, porque el presupuesto fundamental para la industrialización es la energía eléctrica. Sin energía eléctrica no hay ninguna posibilidad de industrializarse. Y en el proyecto de industrialización de la Corporación Venezolana de Fomento, eso estaba sobre la mesa como el principal factor. De hecho, en esos estudios de aquellos tiempos, fue cuando se hicieron los estudios de factibilidad que los hizo una empresa norteamericana, Barnes & Rowe, para el aprovechamiento de las aguas del río Caroní. Ese estudio fue el que dio pie después al desarrollo hidroeléctrico de Guayana, que se tomó muchos años, toda la década de los 50, de los 60, parte de los 70, y terminó Guri de inaugurarse ya completo en 1986, cuando gobernaba Jaime Lucinchi. De modo que la industrialización estaba vinculada con la capacidad de energía eléctrica, porque sin energía eléctrica no hay industrias. Una vez que empezó a haber energía eléctrica, hay un proceso de industrialización dentro del modelo de desarrollo de la ICI, industrialización sustitutiva de importaciones, que se puede traducir como un modelo de desarrollo en el que el Estado protege a los empresarios con barreras arancelarias, con subsidios en algunos factores de producción, y que crea unos mercados internos cerrados que en el caso de América Latina permitió durante un periodo que se desarrollaran parques industriales mediante este esquema de protección, pero ese mismo modelo de desarrollo no contemplaba el crecimiento hacia afuera, y por allí empezó a hacer aguas ese barco de la industrialización sustitutiva de importaciones hasta que desapareció en el año 1989, y todos los países de América Latina abrieron sus puertas a los productos importados y comenzó realmente el libre comercio en el continente. Digamos, en una primera intervención, esos son los hitos fundamentales. Bueno, quisiera irme, digamos, al primer punto, ¿no? A ese primer hito que usted mencionaba, ¿no? Nos hablaba de diferentes hitos en la historia económica venezolana, los cuales vamos a ir recorriendo uno a uno para conocer más a detalle. Quisiéramos en este momento enfocarnos en el primero. Usted hablaba de la economía colonial, previo a la independencia de Venezuela. Es esto algo muy, muy interesante, porque realmente no se habla mucho de, digamos, esa estructura económica que tenía Venezuela previo a ser una república independiente. ¿Podría comentarnos un poco más a profundidad cómo era la estructura económica de la Venezuela de la colonia? ¿Qué sectores económicos dominaban? Usted nos adelantaba un poco de la industria del café, del cacao, pero ¿cómo se interconectaba todo esto con la economía extractivista de, pues, en este caso, España, que era, digamos, el imperio que de alguna manera pues extraía digamos, esa renta que producían las colonias acá en América? Bueno, no era exactamente así. A ver, aquí en América vivían los hispanoamericanos. Vamos a tomar el caso de Venezuela. Los productores del campo, por lo general, sembraban y cultivaban cacao.
¿Qué hacían con el cacao? Se lo vendían a... había distintos caminos para vender ese cacao. Si tú eras un productor muy pequeño, probablemente se los vendías a productores más grandes. Recordemos que dentro de las provincias españolas en América no hubo libre comercio hasta 1765, cuando Carlos III establece el libre comercio entre las provincias americanas. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de 1765, Ecuador, que es productor de cacao, podía venderle su producción a México por la vía del Pacífico, por dar un ejemplo. Antes de eso, los productores locales de los países de la América hispana les daba para el consumo interno y le vendían el cacao a España, que, bueno, se lo llevaba para... en esa época no había el chocolate sólido, el cacao era una bebida amarga, pues, amarga y era una bebida, no era una tableta. Entonces, esa era la estructura. En el caso venezolano hubo una singularidad que fue la compañía guipuzcoana, que estuvo vigente entre 1728 y 1784. Todos los productores cacaoteros estaban obligados a venderle a la compañía guipuzcoana al precio que la compañía fijaba. Esa era una situación muy desventajosa porque la compañía tenía un monopolio. ¿Qué pasaba en la práctica? Que el productor de cacao le vendía una parte a la compañía guipuzcoana y la otra parte la sacaba de contrabando. ¿Por dónde? Bueno, por 3 islas en manos sobre todo de población sefardí, que son Aruba, Curazao y Bonaire, que España las perdió en 1635. Desde entonces fue un camino para el contrabando importante. Si tú eras un productor de cacao en San Felipe, ¿qué hacías tú para sobrevivir? Le vendías una parte a la compañía guipuzcoana que te fijaba un precio que te obligaba a producir prácticamente a pérdida, y otra parte la sacabas por el río, ¿verdad? Y te la llevabas a Curazao y ahí lo vendías a precios internacionales. Entonces, esa era un poco la realidad venezolana. Estamos hablando de un país pequeñito. Cuando el periodo colonial termina, en Venezuela quizás hay 700.000 personas, 800.000 personas, un territorio muy grande, de casi 1 millón de kilómetros cuadrados. De modo que esa es la producción colonial: el cacao, el añil, el tabaco y los cueros. Porque Venezuela no exportaba ganado en pie y tampoco exportaba queso, eso no era posible, pues no existían los frigoríficos. Entonces, ¿qué podía exportar? Cuero. Había un cuero muy apreciado en España, que era el gabán caroreño, con el que se hacían unas capas extraordinarias, porque ya en el periodo colonial las vacas en Carora eran de primer orden, las vacas y las reses, porque por supuesto esto incluye a los toros y a los novillos, etc. Entonces, esa es la estructura colonial. ¿Cómo percibía renta la metrópolis española? Cobrándole impuestos a los productores. Eso era lo que ocurría. ¿Qué hacían los productores? Trataban de no pagar impuestos. Como digamos, esa es la dinámica natural, ¿no? Entonces, el imperio trataba de fiscalizarlos cada vez más. Por eso la compañía guipuzcoana, que venía a tener un monopolio y unas tareas de fiscalización importantes. El cacao fue un fruto muy apetecido y se daba la circunstancia que el mejor cacao del mundo en aquel entonces y todavía es originario de Venezuela. Entonces, esto trajo unos niveles de riqueza importantes para las élites en el periodo colonial.
Profe, y continuando con esta misma pregunta, ¿no? Acerca de la estructura económica de la colonia, no sé si usted pudiera comentarnos un poco sobre cómo se movía el comercio de esclavos. Es algo también que, digamos, no, de lo cual tampoco se tienen muchos datos, y no sé si usted pudiera aportarnos alguna información relevante sobre ese tema. ¿Cómo no? El comercio de esclavos era fundamentalmente caribeño y atlántico. Por ejemplo, los portugueses comerciaban esclavos en Brasil en grandes cantidades. Te paseas por Río de Janeiro y verás lo que te estoy diciendo. En el Caribe, ¿dónde se vendían esclavos? En Cartagena, a veces en La Guaira, en La Habana, en Santo Domingo, en Portobelo, en Panamá, en el sur de los Estados Unidos, por supuesto, en Charleston, en la Florida, pero sobre todo más arriba, en Georgia y en las Carolinas del sur y del norte. ¿Quiénes vendían esclavos? Los que los apresaban fundamentalmente en Guinea. En Guinea, la mayoría de los esclavos de la América caribeña provienen de Guinea, es decir, de la costa occidental de África, que es la que queda enfrente. Pues. Tú te montas aquí, en Margarita, en un peñero, y agarras hacia la derecha y vas a llegar primero pasas por Barbados o por Grenada, pero si sigues derecho llegas a África. Entonces, en esas costas africanas, los tratantes, los esclavistas, que eran o portugueses o ingleses o franceses, se dedicaban a ese comercio. ¿Cuándo llegaron los primeros esclavos a Venezuela? Muy temprano, por ahí como en 1530, más o menos. No se había fundado Caracas. Apenas se había fundado Santana de Coro en 1527. Ya y en 1535, constancia de entrada de mano de obra esclava. Sobre esto hay muchos estudios muy buenos. El estudio de Miguel Acosta Sáenz, el estudio de Ramos Guedes, refiriéndome al caso venezolano, porque estudios sobre la esclavitud en América Latina hay muchísimos y muy buenos además, sobre todo de scholars ingleses, norteamericanos, etcétera. Excelente, profesor. Y ciertamente la independencia de Venezuela significó una ruptura con el sistema colonial, pero ¿en qué medida las estructuras económicas heredadas del periodo colonial continuaron influyendo en el desarrollo del país durante el siglo XIX? En la transición de la colonia a la república, ¿cómo se reestructuró la economía venezolana y cuáles fueron los principales desafíos económicos que enfrentaron los primeros gobiernos republicanos? Bueno, ahí pasó algo interesante y es que cuando se constituye la República de Venezuela se abre a la inmigración. Okay. Y empiezan a llegar varios enclaves de extranjeros que fueron muy importantes para el desarrollo del país. ¿A quiénes me estoy refiriendo? ¿Y en qué época? Estamos hablando de 1824, 1828, 1830, 40, cuando se establece una colonia importante de alemanes en Maracaibo, que a su vez tiene una sucursal en Rubio. Se establece una colonia de alemanes importante en Puerto Cabello y en Valencia. Se establecen un grupo importante de ingleses en La Guaira y un grupo importante de franceses, de corsos, en Carúpano y Río Caribe. ¿Por qué estos enclaves van a ser tan importantes? Porque la Venezuela que estamos hablando no tiene bancos. Entonces no hay quien financie el desarrollo agrícola. Entonces empiezan a financiar el desarrollo agrícola las casas comerciales de estos extranjeros. Ya estos extranjeros, ya no podemos llamarlos así. Esas familias tienen 200 y tantos años en Venezuela y son más venezolanos que nosotros tres juntos. Entonces, ¿cómo funcionaba esto para que te des una idea?
una casa comercial alemana establecida en Rubio le financiaba la cosecha al campesino. Decía, vas a sembrar, dale, o café sobre todo ya en esa época. Nosotros te financiamos la cosecha y te compramos toda la producción cuando la recojas. ¿A dónde se iba esa producción de café? En el caso de los alemanes, de Rubio se trasladaba a Maracaibo y de Maracaibo se montaba en un barco y se iba a Hamburgo. Mutatis mutandis, pasaba lo mismo con los corsos en Carúpano y Río Caribe, cuya conexión directa era con París, con Le Havre, del puerto de Le Havre en Francia. Y los ingleses de La Guaira con Liverpool. Entonces, estos enclaves favorecieron el desarrollo comercial venezolano. En 1834, además, en el primer gobierno de José Antonio Páez, se aprobó la Ley de Libertad de Contratos, el 10 de abril de 1800, que entre las partes, lapsos, etcétera, los intereses del contrato eran fijados como un acuerdo y el Estado no intervenía allí en esa relación económica. El resultado de esa ley fue un desarrollo cafetalero enorme. Esto no lo digo yo. En 1830, y ves las cifras, en 1847 hay un crecimiento de un porcentual enorme, pero una enormidad. O sea que ese sistema de libertad de comercio, que lo conocía muy bien el ministro de Hacienda de Páez, de Vargas y de Sublet, que era Santos Michelena, permitió el desarrollo económico junto con estos enclaves de extranjeros. Perfecto, perfecto. Eso que usted nos comenta, ¿no? De los cambios que hubo, pues a nivel social, a nivel político, pues sobre todo con la llegada de esa migración importante que hubo, pues en todo el desarrollo del siglo XIX, fue muy importante pues para crear una sociedad nueva, si se puede llamar de esa manera, ¿no? Desde su perspectiva como historiador, ¿cómo ha influido esa estructura social y política de Venezuela que se empezó a desarrollar en ese desarrollo temprano de la República, en lo que vendría siendo pues ese impacto a largo plazo pues, de la economía venezolana, de la estructura económica venezolana, particularmente en lo que se refiere a las dinámicas de poder, a la perpetuación de la desigualdad, que, como vamos a ver, sobre todo en el siglo XX, va a ser muy importante para, de alguna manera, o desde nuestro punto de vista, muy importante para definir lo que es, en cierto modo, la venezolanidad, ¿no? Ese eterno debate de la desigualdad social, la desigualdad económica en nuestra sociedad. Bueno, a ver, no sé si me escuchan, ¿sí? Ok. Bueno, el tema de la desigualdad yo no lo manejo demasiado. Es decir, yo lo que te puedo comentar es que ya hacia finales del siglo XIX hay unos excedentes de capital importantes en Europa y esos excedentes de capital comienzan a exportarse para hacer negocios en América. Te voy a dar un ejemplo. El tren Caracas-La Guaira lo construyeron los ingleses con dinero de los ingleses. El gran ferrocarril del Táchira lo construyeron los corsos con dinero de ellos. El gran ferrocarril Venezuela lo construyeron los ingleses aquí en Caracas, que recorría los valles del Tuy. Es decir, ya había excedentes de capital en Europa. ¿Por qué? Porque ya tenía 100 años la revolución industrial. La revolución industrial es de 1769 y había permitido que en los países protestantes donde se dio la revolución industrial, fundamentalmente Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos, y Francia, siendo un país católico, allí se hubiesen acumulado ya importantes capitales.
Y entonces esos capitales salieron hacia Hispanoamérica, porque el caso venezolano no es aislado. Ese mismo esquema está pasando en Colombia, en la Argentina, en todo el continente. Es decir, están llegando capital extranjero para desarrollar vías de comunicación que traigan como consecuencia un aumento de la producción. El tema de la igualdad está muy vinculado, a mi juicio, con la capacidad tributaria del Estado. La capacidad tributaria del Estado de recoger dinero a través de los impuestos y devolverle a la sociedad esos recursos en oportunidades de crecimiento. Y las oportunidades de crecimiento están vinculadas con ¿qué? Con la salud y la educación. Esos son los instrumentos básicos para limar las desigualdades que se crean en las sociedades. Para entender esto, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Venezuela establece el impuesto sobre la renta en 1942, en tiempos del general Medina. Y ustedes se preguntarán, bueno, hasta 1942, ¿de dónde salía la plata del Estado venezolano? Salía de los impuestos aduanales y de las regalías petroleras. De ahí era de donde provenía el dinero. Por eso, durante el siglo XIX, el Estado venezolano es muy pobre, porque tiene muy pocas fuentes de recursos de donde obtener, muy pocas fuentes para obtener recursos, pues los tributos no se habían extendido como lo hizo el impuesto sobre la renta. Ese es un punto de inflexión muy importante, porque ya tú vas a ver a partir del gobierno de Medina un Estado que construye escuelas, que construye liceos, que construye autopistas, acueductos. Todo eso es limar las desigualdades, ¿no? Todo eso es limarlas con los recursos tributarios que el Estado está recogiendo. Venezuela tuvo, en una etapa larga de su historia, unos niveles de desigualdad bastante bajos en comparación con el resto de América Latina, ¿no? Ya hoy en día la situación es muy, muy distinta, ¿no? Muy distinta. Eso es lo que digo sobre este particular. Excelente, profesor. Y una consulta, usted ha investigado ampliamente la historia de nuestro país. ¿Cómo evalúa la transición de una economía basada en la agricultura y la exportación de materias primas a una economía petrolera? ¿Cómo definiría el papel del petróleo en la configuración del modelo económico venezolano desde 1920 hasta la actualidad? Bueno, ustedes son economistas. Yo hubiera soñado, hubiera deseado que el petróleo se hubiese industrializado. Es decir, que nosotros no solo exportamos crudo, sino que exportáramos petróleo procesado. ¿Qué es petróleo procesado? La petroquímica. Que puedas convertir petróleo en otros bienes para la sociedad. Eso lo hicimos muy ineficientemente, no lo logramos hacer. Estábamos bien encaminados hasta 1999, cuando cambiaron los criterios, ¿no? En líneas generales, América Latina es un país poco industrializado y sobre todo es un exportador de materias primas, ¿no? Lamentablemente es así. El sector, creo que ustedes lo llaman el sector terciario de la economía, ¿no? No se ha desarrollado plenamente, ¿no? ¿Qué ocurrió con el petróleo en Venezuela? Trajo muchísimas bondades, muchísimos recursos, pero también trajo un éxodo del campo a la ciudad muy grande, muy acelerado, porque el cultivo de la tierra y el ganado comenzaron a ser un negocio menor en comparación con la industria petrolera. De modo que, en líneas generales, el petróleo trajo un cambio social de la mayor importancia, aceleró el proceso de urbanización, pero también permitió que Venezuela llegara a tener una infraestructura en vías de comunicaciones y educativa excepcional en América Latina, muy deteriorada por las razones que conocemos,
pero eso se construyó con petróleo. Eso se construyó con petróleo a partir de 1940 y hasta 1999, cuando se construyó toda la infraestructura vial y educativa del país, ¿no? Justamente con respecto a ese último punto que usted menciona, profesor, iba un poco encaminada a nuestra siguiente pregunta. Y es que queríamos pues consultarle desde su punto de vista. Bueno, sabemos que Venezuela desde la llegada del petróleo pues se convirtió en un petroestado y como usted menciona, pues el desarrollo se basó en el petróleo. Pero, ¿qué podemos decir que fue, digamos, el legado desde el punto de vista económico del periodo democrático que empezaría desde el año 1958 en comparación con lo que se venía haciendo antes, ¿no? Porque antes y después sí éramos un estado petrolero, pero desde su punto de vista, ¿cuál es el legado que dejó la democracia en comparación a lo que se venía haciendo desde antes de la misma? Bueno, no podemos abordar todos los aspectos de la sociedad. Abordemos uno solo, la infraestructura. Bueno, la construcción, cuando tú ves las cifras de lo que se construyó entre el año 58 y 1900, porque el Viernes Negro fue un golpe duro, 1983, te quedas asombrado. Ahí se construyeron centenares de miles de escuelas, de caminos de penetración agrícola, de carreteras, de autopistas, de acueductos, de centrales hidroeléctricas. O sea, la construcción infraestructural en el periodo democrático es enorme. De nuevo, no lo digo yo, simplemente métanse en la cuenta del profesor Mario Buffone, @Mario Buffone en Twitter, en X, y el profesor tiene un registro, una data incontestable, impresionante en relación a todo lo que se hizo en el periodo democrático. En la década de la dictadura de Pérez Jiménez se construyó, sí, se construyó bastante, no tanto como la gente cree, pero también hubo construcción de infraestructura importante, sobre todo en la ciudad de Caracas. La democracia se esmeró más en el conjunto del territorio. Y, por ejemplo, el desarrollo del sur del país, con Macagua, Guri, Sidor, Alcázar, Benalum, Ferrominera, etcétera, etcétera, eso todo se construye en el periodo democrático. Justamente usted menciona un aspecto que es bastante relevante y es que, bueno, incluso se ha convertido como medio en una tendencia de redes sociales de esa nostalgia que hay hacia el periodo de la dictadura de Pérez Jiménez, ¿no? Hay personas que incluso en la actualidad hablan de que deberíamos tener a alguien como Pérez Jiménez de nuevo, porque durante ese tiempo se construyó pues mucha infraestructura, quizás muchas de las que reconocemos más palpablemente, ¿no? Entonces, es bastante interesante, ¿no? Cómo de alguna manera se reaviva como ese sentimiento de que deberíamos llegar a algo como eso, pero usted menciona justamente que en comparación la democracia pues invirtió mucho más pues esa renta petrolera en el desarrollo propiamente de la nación. Desde su punto de vista, entonces podríamos decir que la democracia cumplió o al menos trató de llevar ese lema de sembrar el petróleo. Quizás qué cosas se pudieron haber hecho mejor para cumplir con ese ideal. Bueno, sin duda muchas cosas se hubieran podido hacer mejor, pero vistos los hechos a la distancia, desde el punto de vista infraestructural se construyó mucho, muchísimo, realmente, ¿no? Porque no estamos hablando solo de vías de comunicación, puertos, aeropuertos, escuelas, universidades, sino vivienda popular, muchísimo, muchísimo se construyó, pues. Con solo ver en Caracas
después tienes el 23 de enero, Caricuao. Caricuao en su momento fue la urbanización popular más grande de América Latina. Eso lo construyeron Betancur y Leoni, solos. Eso no tiene nada que ver Pérez Jiménez. El Valle Coche, toda esa zona de vivienda popular que la construyó el Banco Obrero y después se llamó el INAVI, eso es obra del Estado. Es decir, el Estado hizo mucho, por supuesto, los empresarios privados también, obviamente. ¿Quiénes construyeron las urbanizaciones de Caracas? Los empresarios privados. ¿Quiénes construyeron Guarenas y Guatire? Todas las urbanizaciones de allá, los empresarios privados. Es decir, Venezuela ha habido un trabajo muy importante, no reconocido, negado, ignorado, pero ahí está, esos son los hechos. Pero específicamente, ¿qué se hizo diferente? Porque se habla mucho, o digamos, la narrativa se va mucho al tema de que quizás en el tiempo de Juan Vicente Gómez, digamos, la industria petrolera era una industria que estaba de alguna manera entregada a las a las empresas extranjeras que pagaban pocos impuestos y por eso no se invertía y digamos, se va mucho por esa narrativa del entreguismo versus el nacionalismo que llevó a nacionalizar la industria. Desde su punto de vista, ¿fue un tema de ingresos o fue un tema de simplemente políticas públicas centradas en el desarrollo? A ver, mira, vamos a poner las cosas en su sitio. No es que la industria estaba entregada al capital extranjero. No, es que la industria la construyeron los extranjeros. ¿Tú crees que en 1914, cuando ni siquiera habían unas precarias facultades de ingeniería, Venezuela tenía capacidad para desarrollar la industria petrolera? No tenía ni capacidad técnica ni capital para hacerlo. ¿Quiénes desarrollan la industria petrolera venezolana? ¿Con qué dinero se desarrolla? Con el dinero de la Shell y del Standard Oil, fundamentalmente, y de la Menegrande Oil Company. Cuando Venezuela decide estatizar la industria petrolera en el año 76, toda la infraestructura la habían construido las empresas extranjeras. Esto hay que decírselo a la gente 1000 veces. Venezuela no había puesto un centavo, ni una locha. Entonces no es que Venezuela le entregó eso a la industria, no es que los extranjeros construyeron la industria petrolera venezolana, porque los venezolanos no tenían posibilidad de hacer eso. Este no era un país industrializado, este no era un país del primer mundo. En Venezuela habían 4 universidades del año 58. Eso era imposible que nosotros desarrolláramos la industria petrolera. Entonces hay que ver las cosas de otro punto de vista, ¿no? Excelente, profe. Y una consulta. En su análisis de la historia económica de Venezuela, ¿qué lecciones clave se pueden extraer de los intentos de reforma económica de la democracia, como por ejemplo la nacionalización de la industria petrolera, la sustitución de importaciones o la apertura petrolera? Es decir, a nivel general, ¿cuáles fueron los principales aciertos y desaciertos que pudo haber tenido el Estado a la hora de implementar esas políticas económicas? Bueno, yo creo que el modelo de industrialización sustitutivo de importaciones fue un modelo que funcionó durante un tiempo. Llegó un momento en que no funcionaba más. Y así pasó, y se pasó la página de ese modelo, y se abrieron las fronteras y regresó el capital extranjero. Creo que esa reforma de Carlos Andrés Pérez en el año 1989, que no fue solo de él, esa reforma ocurrió idéntica en toda América Latina. Esa era la reforma correcta, ¿no? Esa reforma permitió el crecimiento económico de América Latina desde 1990 y hasta nuestros días. Lo que pasa es que nosotros vivimos en Venezuela y no lo vemos, pero cuando ustedes como economistas buscan las cifras de la CEPAL y América Latina desde 1990 viene creciendo todos los años. No todo lo que nosotros quisiéramos, por supuesto que no. Incluso África crece a una rata mayor que la de América Latina. Pero nosotros crecemos, no estamos decreciendo. ¿Y qué sistema tenemos? Un sistema de libre comercio. Es que
En el mundo entero, eso es lo único que ha funcionado. Atraer inversión extranjera, atraer capitales, desarrollar parques industriales de acuerdo con ventajas comparativas y competitivas, mejorar la capacidad de exportación para el ingreso de divisas, y así los países van creciendo en su PIB y van saliendo de la pobreza. El país que lleva la delantera en toda América Latina en esto es Chile. La pobreza en Chile ya es el 13% de la población es pobre. Dentro de pocos años, si Chile continúa como va a tener cifras de un país europeo. Las cifras de un país europeo de pobreza son de un dígito, 8, 9, 7, o los países nórdicos que la pobreza es 0. Entonces, digamos, no hay que inventar el agua tibia. En el mundo ya se sabe cómo se genera riqueza. Eso lo comprendieron perfectamente los chinos y abandonaron la economía socialista y asumieron una economía capitalista que ha sacado alrededor de 800 millones de chinos de la pobreza. De modo que aquí no hay que inventar el agua tibia, los caminos están ya señalados, hay que abrirlos, claro. Y ahora yéndonos quizás más a los tiempos actuales, ya conversamos un poco sobre esos intentos de reforma de la democracia, de los últimos años de la democracia, pero a su juicio, los intentos de reforma o de transformación económica posteriores, hablamos de los últimos 25 años, a su juicio, cómo han transformado la economía venezolana, cómo han impactado, digamos, pues el desarrollo económico de nuestro país y a dónde vamos. También quería aprovechar para incluir esa pregunta, ¿no? ¿Estamos, digamos, en un proceso que continúa o que va hacia otra cosa desde su visión? Bueno, yo creo que hasta el año 2018, me parece a mí, se implementaron unas políticas económicas equivocadas. Se persiguió al empresariado, se perseguía al capital extranjero y al capital nacional. No se entendía que el capital nacional y extranjero es indispensable para el desarrollo. Se hicieron expropiaciones en muchísimas áreas de la economía. Esas empresas expropiadas hoy en día no producen nada o en precarias condiciones. Todo se siguió un camino equivocado hasta que la realidad de la escasez, por ejemplo, de productos, de la inflación, que son expresiones de una economía enferma, empezaron a hacer aguas y hubo cambios en la economía a partir del año 2018. Eso ha traído como consecuencia que una política antiinflacionaria tuvo éxito. Pasamos de una inflación de 15.000% al año a este año pudiéramos estar en 80, 90%. Sigue siendo altísima, pero no es lo que era antes. Aquí pasamos varios años que había que hacer colas larguísimas para comprar un pote, una bolsa de café. Todo eso se acabó. No hay escasez de ningún tipo. El gobierno entendió que controlar los precios era absurdo, no controlar los precios, y la producción nacional comenzó a aparecer. Pasamos de hacer colas para comprar café brasileño a tener en los anaqueles 200 y 300 marcas de café venezolano, que el café venezolano además es buenísimo. Entonces, digamos que económicamente, yo no estoy hablando de política, desde el punto de vista económico, ha habido unos cambios en los últimos 6 años que han traído una situación un poco mejor que la de antes. No es una situación boyante. Para que te des una idea, el PIB venezolano en el año 2014 creo que fue de 340.000 millones de dólares. El PIB venezolano del año 2023 estaba alrededor de 100.000 millones de dólares.
Es una economía que se contrajo en unas proporciones brutales que solo se ven en economías cuando ha ocurrido una guerra. En el caso venezolano, sin una guerra, ocurrió una contracción de la economía de esa magnitud. Hay que añadir que la producción petrolera venía cayendo por los errores que se venían cometiendo en el manejo de la industria petrolera. El error fundamental es que no se invertía, no se reinvertía en ella plenamente para que la producción se mantuviera. Y a esa situación de caída de la producción petrolera que empieza a verse en el 2015-2016, se suma las sanciones del gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea, que trajo como consecuencia un país que en el año 98 tenía una producción de 3.500.000 barriles diarios aproximadamente, a la producción que tenemos hoy en día, que es de 920.000 barriles diarios. De nuevo, es una contracción muy grande, una reducción a la tercera parte, lo mismo que el PIB. Entonces, bueno, yo creo que si no aprendemos de estos errores, estamos muy mal. Pero creo que tengo fe en que sí hayamos aprendido de estos errores. Profe, y un poco en relación a esto último que nos comenta, al pasar de los años, uno siempre va hacia atrás y en retrospectiva dice, oye, ojalá hubiese hecho esto de otra manera, lo hubiese hecho diferente, lo hubiese hecho mejor. Claro, hoy en día, pues con los conocimientos y todas aquellas experiencias que te hacen pensar diferente. Si usted pudiera devolver el tiempo, ¿habría algo de nuestra historia económica que cambiaría o haría diferente? Y, o sea, en función de pues toda la experiencia que se va adquiriendo y qué lecciones podemos aprender de nuestra historia económica para el presente y para el futuro. Bueno, yo no hubiera estatizado el petróleo, lo hubiera nacionalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que hubiese creado una empresa estatal como lo es PDVSA, pero hubiese permitido el desarrollo de cualquier tipo de empresa nacional o internacional petrolera en Venezuela. Eso fue una soga al cuello que nos pusimos que no tiene sentido vista a la distancia. Tan no tiene sentido que fue necesario hacer la apertura petrolera en el segundo gobierno de Caldera. Y esto mismo está, mutatis mutandis, Maduro está haciendo lo mismo. Está abriendo la industria petrolera al capital extranjero. Porque, ¿por qué limitar el capital extranjero? No tiene ningún sentido. Esas son industrias que van a extraer petróleo, lo van a vender y van a pagar impuestos. Mientras la producción petrolera sea más alta, mejor para todos. Mejor para todos, absolutamente. Entonces, yo creo que la estatización, como se hizo, fue un error. Eso lo veo con claridad hoy en día. Ha debido hacerse de otra manera, permitiendo desde un comienzo la participación de las grandes petroleras del mundo. Ok, profe. Y ya para ir cerrando, más temprano cuando nos comentaba un poco acerca de todo ese proceso que experimentó la sociedad cuando pasó la industria, la economía, a ser una economía petrolera, no, cuando comenta acerca de la transición entre la vida rural en el campo a la ciudad, no pude evitar recordar el libro de la novela de Casas Muertas de Miguel Otero Silva. De acuerdo. Todo el mundo, creo que todo el venezolano que ha estudiado historia en algún momento lo ha leído y no pude evitar pues preguntarme, aprovechando incluso que usted, además de ser historiador, es poeta, ¿cómo los recursos literarios pueden ser una herramienta o una voz para comprender y comunicar las complejidades de la economía? ¿Ha sucedido esto a lo largo del tiempo en casos como, por ejemplo, a través de la poesía o incluso la novela como vimos en Casas Muertas? Sí, fíjate, por ejemplo, hay varias novelas de Ramón Díaz Sánchez, Cumboto y Mene. Son novelas que te recogen perfectamente la situación pues, de zonas agrícolas y petroleras del país. Doña Bárbara recoge
la situación del llano venezolano, cómo era la estructura. Canaima, de Gallegos, recoge la estructura económica del sur del país, de la selva, del caucho, del oro, de todo lo que se extrae en esa zona. Sí, la literatura puede acompañar, esclarecer, iluminar esos procesos sociales, hacerlos más complejos, esclarecerlos, es una buena palabra. Bueno, profe, agradecidos de verdad por la oportunidad que nos dio el día de hoy de compartir con nosotros. Para cerrar esta agradable conversación y en la cual sin lugar a dudas nos hemos nutrido de todo su conocimiento, pudiera comentarle a las personas que nos ven desde su punto de vista cuál es la importancia de conocer sobre la historia económica de los países. ¿Pudiera describirnos en unas pocas palabras? Claro, es muy importante. ¿Por qué la historia económica es tan importante? Porque ¿qué es la economía? La economía es lo que nosotros hacemos. La economía es lo que los seres humanos hacen. Eso es como tú le preguntaras a un francés. Dices, mire, ¿usted sabe algo de quesos? Te dice, no, yo no sé nada de quesos. Pero usted no sabe que esa es la industria nacional de Francia. Usted no sabe nada de vino. No tengo idea de vino. Bueno, o le preguntas a un escocés, señor, ¿usted sabe algo de whisky? No, no sé nada. Bueno, pero es que ustedes viven de eso. Entonces, a un venezolano, ¿cómo no vas a saber de petróleo si tenemos ciento y tantos años viviendo de eso? ¿Cómo no vas a saber de ron, de cacao, de tabaco? O sea, lo que producimos, la vida económica es tan importante, importantísima, porque eso es lo que hacemos los seres humanos, es lo que producimos. Esas son las relaciones que tenemos. Entonces, yo lo juzgo de la mayor importancia, tanto como la historia política, tanto como ella o más. Excelente, profe. La verdad es que este espacio estuvo increíble. Creo que todos hemos aprendido muchísimo. Nunca se deja aprender historia, sobre todo cuando llega un punto en que uno mismo, pues con sus mismas acciones, te vas haciendo parte de la historia también que vas a construir para el futuro del país en unos años. Entonces, realmente excelente aprender un poco de este recuento histórico. Además que siempre tener en cuenta que aprender de nuestra historia es una manera de evitar cometer esos errores del pasado y seguir aprendiendo nuevas oportunidades de hacerlo mejor. Excelente el espacio, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Nunca dejamos de aprender y siempre es una inspiración pues compartir en este tipo de espacios con personas que en su oportunidad nos fueron parte de nuestra formación y hoy en día pues nos siguen enseñando. Así que muchas gracias y siempre tendrá las puertas abiertas aquí en Ceteris Paribus. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto.